3 países, 3 motores, 30 años de guerra. Uno fue el más vendido, el otro fue el más duradero y el tercero fue el que llegó más lejos. Mucho más lejos de lo que nadie sabe. Con nombres distintos, en coches que nunca dijeron de dónde venían. Hoy descubres quién ganó el duelo de verdad y la respuesta te va a sorprender. Estamos en los años 90. El diésel domina Europa. 1 de cada 2 coches nuevos tiene un motor diésel. La cuota diésel en Europa es un 50% en su momento de máximo esplendor. Y 3 países deciden que van a fabricar el mejor motor diésel del mundo. Cada uno con su propio plan, cada uno con su propia filosofía. Alemania apuesta por la fiabilidad y el volumen, Francia apuesta por la longevidad y compartir, Italia por la innovación y la conquista silenciosa. Amigos, que empiece el duelo. Vamos al lío. El TDI, el rey de las ventas. Alemania llegó con el TDI y lo hizo a lo grande. No era el primero, no era el más innovador, pero era el más indestructible. Bloque de hierro fundido, poca electrónica, pocas piezas que pudieran romperse y una fiabilidad que los taxistas de toda Europa adorábamos. En el año 2000, el 66% de los coches nuevos vendidos en España eran diésel y la mayoría llevaban motores TDI. Volkswagen entendió algo que cambiaría su historia, no solo la conquista de clientes. Un motor fiable, no solo la conquista de clientes, conquista mercados enteros. El TDI viajó en el Golf, con el Passat, con el Seat León, con el Skoda Octavia y con el Audi A3, con el Audi A4, con todos los coches del grupo VA. El grupo Volkswagen vendió más de 9 millones de vehículos en 2023. Europa Occidental, Central, Norteamérica, Sudamérica. El TDI fue el motor que lo hizo posible durante 2 décadas. El TDI fue el motor más vendido de Europa sin discusión, en volumen puro, y nadie lo igualó. Pero vender mucho no es lo mismo que llegar más lejos. El HDI, el motor que se prestó. Francia llegó con el HDI, 2 años después que Italia, 8 después que Alemania, los últimos, y fabricaron el motor más longevo de los 3. Berlingo y Partner HDI, documentados con más de 800.000 kilómetros con el bloque original y solo una avería en toda su vida, el alternador. Pero Francia hizo algo que Alemania nunca haría, algo que define completamente su carácter. PSA prestó su motor a Ford, a Volvo, a Suzuki, el mismo bloque con distintos nombres en coches en distintos países. El HDI de PSA se vendió como motor Ford TDCi en varios modelos Ford, como TID en algunos Volvo y como DDIs con Suzuki. Un solo motor, 3 marcas, 3 países. Esto es mucho. Más internacional que el TDI, en 4 marcas, pero todavía no es el más internacional de los 3, porque el HDI llegó a Europa y algo más, y el JTD llegó al mundo entero. El JTD, conquistador, invisible. Italia llegó el primero, en septiembre de 1997. El Alfa Romeo 156 JTD fue el primer turismo del mundo con motor Common Rail de serie. El JTD inventó el diésel moderno, pero luego cedió la producción industrial a una empresa alemana que se lo vendió a todos y también a sus rivales. Italia, amigos, vendió la tecnología y la regaló porque no tenía capacidad para fabricarla a escala mundial. Pero aquí empieza la parte que nadie conoce. El JTD no se quedó en Europa, viajó al mundo entero, con nombres que no sonaban a italiano, con caras que no reconocías, pero con el mismo motor dentro.
el JTD se vendió con estos nombres: CTI en Opel y Vauxhall, DDIs en Suzuki y Maruti, VCI en Chevrolet y Daewoo, TID en Saab y Cadillac, Quadrajet en Tata, Duratron en Ford. Opel lo llamó CDTI, Suzuki lo llamó DIS, Chevrolet lo llamó VCDI, Saab lo llamó TID, Cadillac lo llamó simplemente D, Tata en India lo llamó Quadrajet. 6 nombres distintos, decenas de países, un solo motor dentro, 3 millones de coches solo en India, con un motor italiano que nadie sabía que era italiano. El JTD Multijet recibió el Premio Internacional de Engine of the Year en 2005 en la categoría de motores entre 1,4 litros. Premio Internacional al Mejor Motor del Año con solo 1.248 centímetros cúbicos, el motor más pequeño de los 3 y el más premiado. El veredicto. Entonces, el veredicto final, el TDI fue el más vendido, con millones de coches, docenas de países, dominó en absoluto el mercado europeo. Nadie le quita ese título. Nunca. El HDI fue el más longevo, 800.000 kilómetros sin abrir el motor, y la generosidad de compartir su tecnología con el mundo. Y nadie le quitará ese título nunca. Pero el más internacional, el que llegó más lejos, el que cruzó fronteras, el que late con más coches en más países y en más continentes, es el JTD. Italia lo inventó todo y luego lo regaló, y el mundo lo adoptó sin saber de dónde venía. Un motor llamado CDTI en Alemania, llamado DIS en Japón, llamado Quadrajet en India y llamado VCDI en Corea. Pero siempre italiano por dentro, siempre JTD y siempre Fiat. El motor más internacional de Europa no tenía bandera, pero tenía alma italiana. Bueno amigos, si este vídeo os ha gustado, yo estoy encantado de contaros más cosas, así que como esto es un aperitivillo, pues os dejo aquí el podcast donde hablamos de todo esto al detalle. Así que darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y nada más. Si queréis seguir viendo el podcast, pinchar aquí abajo. Gracias.